Millennium Stereo, te transporta a nuevas eras. Historia de la radio. Surge a partir del año 1912, a raíz de la expansión de señales de radio. Antecedentes. A principios del siglo XIX, Alessandro Volta inventa la pila voltaica. A partir de ese momento, empezaron a construirse los primeros telégrafos. Unos aparatos por entonces muy primitivos pero que fueron evolucionando. Su comienzo. El 12 de abril de 1912 se mantuvo en contacto durante 3 días con el radiotelegrafista del Titanic, hasta que este se fue a pique y a su vez retransmitía a los escasos receptores del dramático hecho. Hasta el año de 1920 se asignan frecuencias a unas estaciones de radio en los Estados Unidos, luego la emisora UEAF empezó a realizar emisiones con la UNAC de Boston, organizándose así la cadena radial, Network. En 1921 American Telephone y Telegraph, AT, empezó a operar una cadena de costa a costa compuesta por 23 estaciones. En 1922 nace la radio comercial. Estos programas en un comienzo fueron propiedad de la empresa anunciante y no de la estación. Posteriormente las mismas estaciones empezaron a cambiar el esquema, convirtiéndose en los dueños de sus propios programas para vendérselos luego a los anunciadores. En 1925 se crea la Unión Internacional Radiofónica para coordinar las emisoras y eliminar las interferencias entre ellas. En 1927 el Congreso de los Estados Unidos legisla para regular la explotación de las frecuencias de radio. En 1932 se empiezan a grabar los comerciales, viene el nacimiento de los disc jockeys. Primer disc jockey de radio, Sir Jimmy Savile. En 1929 surgió la primera emisora comercial en Colombia, La Voz de Barranquilla, hace parte hoy, de la cadena básica de RCN, integrada a la red de 26 estaciones que cubre totalmente el área urbana y un 85% del área rural. Avances de la radio. La radio ha ido mejorando a través de los años como un medio permanente de innovación y desarrollo que se ha consolidado cada vez más por sus avances tecnológicos, los contenidos de su programación y los aspectos sociales en los últimos 20 años. Señal de frecuencia. Diferencia entre AM y FM. Todas las señales se transmiten por ondas electromagnéticas denominadas ondas de radio. AM, amplitud modulada. Este sistema permite que la señal se pueda escuchar a mayor distancia, especialmente en horas de la noche. El sistema AM opera entre los 535 y los 1705 kHz. FM, frecuencia modulada. Una onda de FM tiene 20 veces más el ancho de una onda de AM, la razón de su buena calidad en la señal, aunque recorre menos distancias y es más sensible a los obstáculos físicos en el desplazamiento de dicha señal. Las señales AM llegan más lejos pero son más susceptibles de interferencias. La FM tiene una aceptación excelente, pero las distancias de la señal son limitadas. Estadísticas de audiencia. Por targets. Por ciudad. Por sexo. Lenguaje radiofónico. Está compuesto por. La voz aporta la obligación dramática. La palabra, la imagen conceptual. El sonido describe el contenido físico. La música transmite el sentimiento. El silencio, la valoración. Mensaje radiofónico. Cumple unos principios comunicativos para llegar con total eficacia al oyente, como audibilidad de los sonidos, comprensión de los contenidos, contextualización. Radio digital. La radio digital es la transmisión y la recepción de sonido que ha sido procesados utilizando una tecnología comparable a la que se usa en los reproductores de discos compactos. En síntesis, un transmisor de radio digital convierte sonidos en series de números, dígitos, de ahí el término radio digital.
Radio Internet. Debido al avance tecnológico y la constante innovación, la radio se apoderó de la Internet, así, ha logrado expandirse a más lugares del mundo, y la primera estación de radio por Internet, Online Internet Talk Radio, fue desarrollada por Carl Maluland en 1993. En febrero de 1995, surgió la primera estación de radio exclusiva por Internet de tiempo completo, llamada Radio HK, emitiendo música de bandas independientes. Radio comunitaria en Colombia. Nace a finales de la década de los 70 y a principios de los 80 con los programas educativos que buscaban impartir conocimientos básicos en las zonas donde no había ni escuelas ni otras formas de educación. El objetivo de este tipo de radio era lograr una mayor participación de las zonas rurales del país en el entorno de la comunicación. La primera emisora gay en Colombia. Tuvo sus inicios en Bogotá hacia el año de 1990, se llama Radio Diversia y es la idea de un colombiano, Foster, inspirado en experiencias de radio para homosexuales en países como Argentina. Él decidió empezar la radio gay en Colombia, a partir de la discriminación a la que se enfrenta la población homosexual. Historia de la radio escolar en Colombia. Se inicia a principios de los 90 en Bogotá, es la forma de radio más innovadora que hasta el momento existe en el país y, quizás, la que más refleja la realidad de los jóvenes puesto que es hecha por ellos. Como su nombre lo indica, este tipo de radio se hace en las escuelas y colegios. Quienes la dirigen, la manejan y la programan son los estudiantes quienes, generalmente, son coordinados u orientados por un profesor o por una persona conocedora del medio. Sucesos importantes de la radio en Colombia. Agosto de 1929. Edificio principal de la estación radiodifusora de la HJN en Puente Aranda. Septiembre 5 de 1929. El ministro de Correos y Telégrafos, José de Jesús García, inaugura desde los estudios del Capítulo Nacional la potente emisora oficial HJN. Febrero 1 de 1940. El presidente Eduardo Santos pronuncia su discurso de inauguración de la Radiodifusora Nacional desde los modernos estudios de la carrera 17 con calle 26. Febrero 20 de 1940. Doña Elena Venegas Posada sigue por el radio de su residencia los pormenores del vuelo a Lima de su hijo, el capitán Enrique Concha Venegas. Aspecto de los estudios de la Radiodifusora Nacional tras cumplir su primer año de labores. Febrero de 1940. Edificio de la Radio Nacional sobre la carrera 17 con calle 26. Gracias a todos estos acontecimientos que han surgido a lo largo de la historia, la radio es hoy en día un medio masivo e indispensable de comunicación el cual transporta al oyente a un mundo maravilloso lleno de lucha, ideales y que siempre piensa en el bien para la sociedad, en transmitir un mensaje positivo para aquellas personas que dedican un poco de su tiempo a escuchar este mundo mágico llamado la radio.